A Juan 17:3, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén. Juan 17:3. Dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar, hermanos. Padre de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Señor, sabiendo y reconociendo que no es por méritos propios, sino únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos entrada, Señor, que tú nos escuchas, Padre, que podemos hoy venir a alabarte, a bendecirte, a exaltarte, a clamarte, Señor, a pedirte, Padre, que nos enseñes, que nos guíes, que nos instruyas en toda verdad y en toda justicia. Gracias, Padre, por este lugar que tú has levantado, Señor. Sabemos que no es el lugar físico, sino que son todos los creyentes que son parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en este lugar se predica la sana doctrina, mi Señor, y no tenemos la excusa de que no nos enseñan o no nos dijeron, mi Señor. Te doy las gracias, Padre. Asimismo, mi Señor, te pido por este servicio, Padre, que tú seas el que lleves el control de él, mi Señor. Que tú hables a través de mí, Señor, lo necesario y lo justo para que tu iglesia sea edificada. Pero también, mi Señor, te pido que obres salvación para todos aquellos que no te conocen, mi Señor. Tú sabes, mi Dios, y hay nombres en mi cabeza, mi Señor, pero yo te pido por todos aquellos, Señor, que no te conocen. Padre, que este día puedan conocerte, que puedan ver la luz, que puedan ver la verdad, que puedan ver a tu Hijo amado, porque solamente en Él hay salvación, mi Señor. Dame de tu Espíritu Santo, mi Señor, el denuedo, para compartir tu palabra y que llegue a esos corazones, mi Señor, que podamos ser edificados y salvados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, si recuerdan la serie que estamos viendo la Cristología. Es importante que entendamos por qué la Cristología o Cristología. Porque toda la palabra de Dios habla, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el Antiguo Testamento no lo habla tan claramente, lo habla en figura, pero ahí está. Y si nosotros somos ya verdaderos creyentes y ya hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor, nosotros tenemos que tener el discernimiento para ver a Cristo en toda la Escritura, porque todo habla de ella. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Hemos visto ya varios temas. El primero fue la preexistencia de Cristo. Cristo en la eternidad, Cristo es Dios. Vimos su encarnación, tenía que venir y hacerse carne. ¿Para qué, hermanos? Porque había que pagar un precio. Dios había demandado que la paga del pecado de la muerte, y sin sangre no había sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Pero Él demandó un sacrificio perfecto. Sí, estamos conscientes de eso. Y ningún ser humano lo podía hacer, hermanos. Nadie podía pagar ese precio, ese alto precio que Dios había establecido para la salvación. Solamente Cristo, solamente Dios. Dios mismo encarnándose. Entonces por eso Él tuvo que venir en cuerpo de hombre para sentir lo mismo que nosotros sentíamos, las aflicciones, los padecimientos, los miedos. Sin embargo, Él nunca pecó, hermanos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué Él nunca pecó? Porque Él era Dios, porque Él venía de una simiente incorruptible. No sé si entendamos esto. Tú y yo venimos de una simiente corruptible, hermanos, la simiente de nuestro Padre, ¿sí? Nuestro Padre fue el que puso esa semilla, pero esa semilla, ¿cómo era? Pecaminosa. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Por eso nosotros ya nacemos con el pecado, hermanos. Nosotros no podemos dejar de pecar. Dicen por ahí que el hombre tiene libre albedrío. Y sí tiene libre albedrío, pero para hacer lo malo, porque nuestra naturaleza siempre va encaminada hacia lo malo, únicamente hacia lo malo. Y eso lo hemos visto en otras ocasiones. El ser humano solo puede decidir entre ser drogadicto o borracho. No tiene más opciones. No puede no dejar de hacerlo. Entre mentir o adulterar, entre fornicar o robar. Ese es su libre albedrío del ser humano. Entonces, por eso fue necesario que Cristo se encarnara. ¿Para qué? Para que Él fuera a pagar por nuestros pecados. Y de ahí viene la vida perfecta de Cristo. ¿Cómo es posible que un hombre pueda vivir una vida perfecta delante de Dios? Porque Cristo, si era hombre, era 100% hombre, hermanos, pero también era 100% Dios. Por eso Él pudo vivir esa vida perfecta, esa vida que demanda el Padre para poder entrar al reino, ¿sí? Ok, después de que Él vivió esa vida perfecta, vimos la muerte de Cristo. Todo esto era necesario que aconteciese, hermanos. ¿Por qué era necesario?
Porque si no hubiese pasado, simplemente nosotros no estuviéramos aquí, no estaríamos aquí. Era necesario que Él viviera una vida perfecta y que también fuera a la cruz. Y estaba profetizado, todo eso estaba profetizado. Y ahora vamos a ver un nuevo tema. Lucas 24, del 1 al 7. Lucas 24, y vamos a leer del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que los habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Era qué necesario, hermanos? De acuerdo a este texto, que fuera entregado a los pecadores, que fuese crucificado y que resucitara al tercer día, hermanos. Esto era necesario. ¿Y era necesario para qué, hermanos? Para nuestra salvación. Y ahorita es lo que vamos a ver. Porque si realmente nosotros tenemos esa convicción de que Cristo resucitó, nuestra vida debe de dar frutos de que Él ha resucitado. Porque si Él resucitó, si tú eres creyente, tú ya resucitaste también, ¿sí? Entonces vemos que esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, lo que les decía en un principio, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado. Vamos a Salmos 16, y vamos a ver que ya estaba profetizado que el Señor se levantaría al tercer día. Salmos 16, vamos a leer del 9 al 10. Salmo 16, del 9 al 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, aquí estaba el rey David, estaba escribiendo esos salmos, pero estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, que no dejaría su alma en el Seol, que lo iba a resucitar, que lo iba a levantar. Esto lo vemos en Salmos 49:15, vayamos ahí. Y vamos a ver que era necesario que todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas, Cristo lo cumpliera. Salmos 49:15. ¿Ya lo tenemos? Dice: pero Dios redimirá mi vida del poder de Seol, porque Él me tomará consigo, hermanos. Estaba hablando de la resurrección de Cristo. Estaba hablando que Él iba a morir, efectivamente, y lo iba a levantar Dios. Y ahorita vamos a ver qué es lo que representa que Cristo haya resucitado. Ahora, en Lucas 9:22 también vemos que ahí es declarado que Cristo iba a resucitar. Lucas 9:22. Es importante, hermanos, que entendamos, porque a lo mejor tú ya lo sabes, ya sabes que Cristo resucitó, pero que entendamos realmente qué fue lo que pasó, la resurrección de Cristo, qué representa para los creyentes. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy de explicar. Lucas 9:22, ¿ya lo tenemos? Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Hermanos, esta declaración la hizo aún Cristo a sus apóstoles. Estaba profetizado, pero Él, cuando estaba en su ministerio, Él lo declaró, que era necesario que fuese entregado, que muriera y que resucitara al tercer día. Entonces vemos que eso ya estaba establecido por Dios mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que representa la resurrección de Cristo? Hermanos, no hay evento más importante para la humanidad que la resurrección de Cristo. Es el evento más importante que la humanidad puede tener. El mundo puede decir muchas cosas, puede tener muchos eventos. Por ejemplo, a lo mejor acaban de pasar las Olimpiadas y lo nombran como eventos muy importantes,
grandes acontecimientos, hermano. Sin embargo, la resurrección de Cristo fue el fenómeno más grande que la humanidad ha vivido. Y para los creyentes, hermanos, es aún más, porque nosotros podemos entender lo que significa la resurrección. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es la resurrección? Nos da la validez de todo lo que estábamos viendo, que Dios hizo carne, que vivió una vida perfecta y que Cristo murió por nosotros, por los pecados. La resurrección, ¿qué es, hermanos? Es el acuse de recibo, que el acto o la obra de Cristo le agradó al Padre, fue satisfecha su ira del Padre para perdón de nuestros pecados, y por eso lo levantó. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado, hermanos? ¿Qué hubiera pasado? Cristo con su resurrección confirmó quién era. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, yo soy. Él lo confirmó. Cuando Él lo levanta el Señor, lo levanta el Padre, Él confirma quién dijo ser. ¿Sí? Ahora, tenemos esa confianza. Su resurrección también nos da la confianza a nosotros, de que así como el Padre lo levantó, así me va a levantar a mí y te va a levantar a ti. Si tú lo crees, pero necesitas creerlo. Y si lo crees, necesitas vivirlo. Y si lo vives, tu vida da fruto. Tu vida da testimonio de que tú realmente has sido levantado de los muertos. Porque cuando eras muerto, dice que aún muertos en los delitos y pecados, Cristo nos dio vida con Él, juntamente con Él. ¿Sí? Tienes que dar fruto, hermanos. ¿Realmente tenemos ese fruto del reino? ¿Realmente podemos decir, realmente yo ya resucité? ¿O realmente estoy viviendo nada más llegué a una comunidad, pertenezco a un núcleo donde hay uno que se dicen ser cristianos, pero yo allá afuera sigo viviendo igual? Si Cristo ya resucitó y tú lo crees, hermanos, tu vida tiene que dar testimonio de todo esto. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Hay mucha gente que dice que Cristo no resucitó. Ayer precisamente estaba escuchando unos audios, unos videos en YouTube, donde dicen que es una mentira, que es absurdo que Cristo haya resucitado. Y para el mundo sí es absurdo, hermanos. Aunque declaren cosas diferentes, con sus hechos están afirmando que Cristo no resucitó. Porque si yo estuviera consciente de que mi Redentor vive, yo vivo para mi Redentor porque sé que Él me está viendo. Sin embargo, ¿cómo viven la mayoría de los que están en las religiones? Viven para sí, hermanos, no hay temor de Dios en ellos. Es como el niño, ¿cómo se comporta cuando está el papá? Hablo del niño promedio. ¿Cómo se comporta cuando está el papá? Bien, ¿verdad? Y cuando no está, son desbalagados los niños. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú sabes que te está viendo el Señor porque Él vive, porque Él resucitó, ¿tú cómo te comportas? Con temor, hermano. Tú tienes temor. Y aparte de temor tienes un amor, porque dice la palabra que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y si Él nos amó, nosotros tenemos ese amor por Él, hermanos. Y ese amor que nos lleva a querer agradarle a Dios. En nuestro corazón debe haber esa intención de querer agradarle. ¿Sí? Entonces, si no vivimos así, hermanos, pues preguntémonos si realmente ya resucitemos. Si no estamos aún muertos, si podemos estar aún muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso cada quien lo sabe, hermanos. Lo sabe Dios, pero también lo sabe cada uno de los que estamos aquí. Porque solamente nosotros nos conocemos. En la intimidad, ¿qué pensamos? Cuando estamos a solas, en la computadora, en los teléfonos, ¿qué es lo que pensamos y qué es lo que vemos, hermano? Preguntémonos eso. Ahora, si Cristo no resucitó, hermanos, ¿qué pasa? Vamos a 1 Corintios 15:12. 1 Corintios, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de si Cristo no resucitó. 1 Corintios 15, vamos a leer del 12 al 19. ¿Ya lo tenemos? Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Perdón, el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Hermanos, si Cristo no resucitó, lo que estamos haciendo aquí no tiene ningún valor. No tiene ningún sentido. Estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿cuántos creemos que Cristo resucitó? Y le encontramos un sentido a lo que hacemos, ¿verdad? Y tiene un sentido valiosísimo. Lo mejor del día está haciendo en este momento, hermanos. Y créanlo,
Estamos haciendo tesoros para la vida, para el reino, para la vida que no perece. Dice, vana es también vuestra fe. ¿Sí? Lo que confesamos, lo que creemos, lo que predicamos, también nos sirve. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? Hasta el 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Sí entendemos qué es esa palabra, hermanos? Conmiseración. Somos los más dignos de lástima. Lo que dice el mundo es cierto. Estamos locos, no entendemos si Cristo no resucitó. ¿Sí? Somos los más dignos de lástima. Hermanos, pero créanme que Cristo resucitó, y yo creo que por eso estamos aquí, porque creemos, lo vemos, hemos tenido ese encuentro con el Señor. Una persona que no ha tenido ese encuentro con el Señor, que no ha sido levantado de los muertos, que no le ha dado vida espiritual, el Señor no puede estar aquí mucho tiempo, no puede permanecer. Ahora tú, joven, tú puedes decir, ¿yo qué puedo hacer? Yo no he pecado. Pues déjame decirte que sí. Desde que tú tienes uso de razón, empezaste a pecar, empezaste a ejecutar lo que tú ya traías instalado, porque tú ya traes la simiente pecaminosa. Desde que tú empezaste a tener un sentido de conciencia, tú empezaste a pecar y tú tienes mucho de qué arrepentirte. Pero hoy es la oportunidad de que te arrepientas y de que alcances salvación. Si hoy tú puedes ver a Cristo es porque el Señor te va a levantar, te está levantando y te está resucitando de los muertos para que vivas para Él. ¿Sí? Entonces, si vemos, si Cristo no resucitó, pues van en nuestra fe. 1 Corintios 15:32. Y vemos aquí cuáles son las recomendaciones que el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, ¿qué debemos hacer? 15:32. ¿Ya lo tenemos? Dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, hermanos. Vamos a comer, vamos a beber, ¿sí? En Lucas 17:26, no lo busquen, nada más lo vamos a comentar. Jesús también cita, dice que como comían y bebían hasta el día del diluvio y los destruyó. El diluvio, hermanos. Jesús estaba citando Génesis 6. ¿Por qué fue destruido el mundo antiguo? Por el pecado, cómo vivían. ¿Qué nos representa comer y beber, hermanos? Conforme a lo que estamos hablando, ¿qué es lo que nos representa? Pues que hagamos lo que queramos, que le demos gusto a la carne. O sea, al cabo no hay resurrección, o sea, nos vamos a morir y hasta ahí se acaban. Como los falsos testigos de Jehová argumentan que no hay infierno, hermanos. Oye, ellos sí hablan de un cielo, pero dicen que no hay infierno. Dice que si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador, lo único es que tu alma va a perecer, va a desaparecer, y los que lo acepten van a la presencia de Dios. Es totalmente una herejía, hermanos, porque si no hay infierno, Jesucristo fue el principal exponente del infierno en su ministerio. Y si no hay resurrección, bueno, pues comamos y bebamos y no perdamos el tiempo, porque ¿cuántos saben que la vida de un cristiano es difícil? De un verdadero cristiano. El caminar de un cristiano no es fácil, hermanos. Y quien me diga que sí, pues dudaría de que es cristiano, hermanos. Porque ya no vives para ti, dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Eso lo decía el apóstol Pablo. Eso es lo que un verdadero creyente debe de tener en su corazón. Ese anhelo de querer agradar a Dios. ¿Sí? También vemos, primeramente, ¿cómo podemos estar seguros de la resurrección de Cristo? ¿Cómo ustedes pueden estar seguros, hermanos? ¿Cómo podemos estar? Bueno, tuvimos una experiencia, ¿verdad? Tuvimos una experiencia con el Señor. Vimos cómo nos pasó de la muerte a vida. Empezamos a entender las cosas espirituales. Vimos cómo cuando nosotros amábamos el pecado y nos deleitábamos en el pecado, de repente empezamos a aborrecer todo aquello que antes amábamos. Ahí nos pudimos dar cuenta que algo había pasado en nuestras vidas, Señor. ¿Sí? Eso es cuando venimos a resurrección, cuando nos dan vida, porque nosotros estábamos muertos, hermanos.
Nosotros éramos esos del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, hermanos, ¿sí? Nos predican la palabra de Dios, nos predican a Cristo, nosotros creemos, pero creemos porque Dios nos da ese don de creer en Él, y empezamos a entender, y viene ese nacimiento, viene esa resurrección, y ahora estamos con vida. Pero aparte de eso, hermanos, ¿cómo podemos estar seguros? Yo veo aquí 2 puntos. Primeramente, Cristo en su ministerio lo declara. En su caminar lo declaró, que Él resucitaría. Juan 2, vamos a Juan 2, por favor. Juan 2, 18. Y vamos a ver cómo el Señor lo dice estando aquí en su ministerio. 2, 18 al 22. ¿Ya lo tenemos? Dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Igual, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra, ¿qué es lo que nos dicen nosotros? No, yo para creer tengo que ver. ¿Cómo voy a creer en alguien que no veo? ¿No? Igual aquí los judíos. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos, no entendían. Jesús estaba hablando de su cuerpo, que Él iba a morir y iba a resucitar al 3er día, porque Él es el verdadero templo, hermanos. Él es la piedra angular del verdadero templo, y nosotros los creyentes somos las piedras que estamos siendo edificadas a través de su palabra, a través de la predicación. Entonces Cristo lo declaró, hermanos, que Él iba a resucitar. Por eso puede haber una seguridad en nosotros. ¿Cuántos están 100% seguros de que esto es la palabra de Dios y que fue inspirada por Dios y que todo lo que está escrito tiene cumplimiento? Bueno, pues aquí está, y Cristo lo declaró, hermanos. Cristo lo declaró que Él iba a resucitar, ¿sí? En Mateo 12, vamos a Mateo 12, el 22, perdón. 18 al 22. Ok, me quedé en el 18, ¿verdad? En el 19, ok. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo, lo que ya les había comentado. Él estaba hablando de sí mismo, hermanos, ¿sí? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a las Escrituras y a la palabra que Jesús les había dicho, hermanos, ¿sí? Por eso les digo, nosotros, ¿cómo es que creímos en la resurrección? Porque escuchamos la palabra de Dios. Dios te abre el entendimiento para entender la Escritura, para escuchar la Escritura inclusive, y entenderla, hermanos. Porque tú puedes estarle predicando a la gente y simplemente no te están oyendo. No te están oyendo, y no te están oyendo porque tienen oídos y no oyen, dice la Escritura. Dios tiene que abrir ese entendimiento para que puedan entender y escuchar la Escritura. Vamos ahora sí a Mateo 12:38, y vamos a ver también cómo lo declara Cristo que Él se iba a levantar. Mateo 12:38 al 40. ¿Ya lo tenemos? Permítanme porque yo todavía... 12:38 al 40. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Nuevamente, hermanos, querían ver señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, hermano. Estaba hablando que así como Jonás, así iba a ser el Señor, iba a ser llevado, iba a morir, iba a resucitar al 3er día, hermanos. Y Él lo declaró, hermanos, por eso podemos tener la seguridad. Juan 11:25, y aquí debe de quedar ya más claro. Juan 11:25 y 26. ¿Ya lo tenemos? Debe de quedar bien claro cómo aquí Él lo declaró. Juan 11:25 y 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto, hermano? Él es la resurrección y la vida. Lo dijo, lo declaró, por eso podemos estar 100% seguros de que el Señor resucitó. Ahora, nosotros no necesitamos haberlo visto, hermanos, como hay mucha gente, no, yo para ver, creer. Dice la palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron, que somos todos nosotros. Ahora, aquí te hago una pregunta. ¿Ustedes creen? Vamos a citarnos en el tiempo cuando Cristo fue crucificado y resucitó. Si aquellas personas que no creyeron estuvieran ahorita, pudieran tener la oportunidad de ver ahorita, casi 2000 años después, todo lo que ha acontecido y que permanece la iglesia de Cristo hasta el día de hoy, ¿ustedes creen que creerían? Yo creo que no. Yo creo que no. No les sería dado, porque al final eso es un don de Dios, ¿sí? Esos fariseos cuando querían intimidar a Pedro para que ya no predicara la palabra de Dios, cuando le dice Gamaliel, déjalos, si es de Dios permanecerá y si no, terminará. Hermanos, estamos hablando casi de 2000 años y esto permanece. Yo les garantizo que esos ancianos, que esos fariseos que estuvieran aquí, si estuvieran ahorita lo estarían negando. Estarían negando la resurrección de Cristo. Como lo vemos que hicieron hasta lo imposible, porque al final supieron, tuvieron testigos de la resurrección. Y sin embargo, ellos hicieron hasta lo imposible para negarlo. Y dice hasta nuestros días. Por eso yo tengo la certeza de que esto, aunque estuvieran aquí, no lo iban a creer, hermanos. Porque la escritura es clara y dice hasta nuestros días, ¿sí? Segundo, hay testigos de la resurrección de Cristo. En Mateo 28, vamos a Mateo 28, 1:10, y vamos a ver que hubo testigos. Mateo 28, y vamos a leer del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, ve adelante de nosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, hay testigos, lo vieron y hablaron con él, ¿sí? Eso fue María Magdalena y la otra que también era María. Pero en Primera de Corintios vemos que Jesús se apareció a más gente. Primera de Corintios 15, 1, 8. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios 15, 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia conmigo. Hermanos, Cristo se presentó a más de 500 hermanos.
y estuvo con ellos. De hecho, comía con ellos, hermano. ¿Sí? Podía tener, dice, ¿qué no ves que un espíritu no puede tener carne? Y lo tenía, hermanos. Entonces, eso es lo que nos da la certeza. Ningún líder religioso, ningún líder, el que me menciones ahorita, Mahoma, Buda, ningún líder religioso ha sustentado su religión que su líder haya resucitado. El único que ha resucitado, que dijo que iba a resucitar y resucitó, se llama Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Cuando ya estaba a punto de irse, el Señor lo dice, estas son las palabras que os hablé cuando estaban con ustedes, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y al tercer día resucitase. Ahora, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que esto sucediera, hermanos? Ya lo vimos, para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué trataron de hacer los judíos? Cuando el Señor resucita, porque ellos fueron a pedir guardas a Pilato, porque dijeron, no sea que los apóstoles roben el cuerpo y digan que resucitó. ¿Sí? Vamos a Mateo 27. Esto viene en Mateo 27. 62 al 66. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice Mateo 27, 62, 66. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia, hermanos. Ellos sabían, hermanos, que el Señor iba a resucitar. Sin embargo, quisieron evitarlo, porque sabían que no era una obra de Dios, una obra de hombre, no sabían que los apóstoles ni siquiera se iban a acercar, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque los apóstoles tenían miedo. Ellos no iban a hacer absolutamente nada para poner en riesgo su vida en ese momento. Ellos lo sabían. Sin embargo, los fariseos, hermanos, quisieron tapar la resurrección, pero ellos no entendían lo que realmente estaban haciendo. ¿Sí? Vamos a Mateo 28. Y una vez que se da la resurrección, ¿qué es lo que hicieron? Y por eso yo tengo la certeza de que si esa gente estuviera ahorita y viera todo lo que ha hecho la iglesia de Cristo a través de los años, seguirían negando que Cristo resucitó. Mateo 28, 11, 15. ¿Ya lo tenemos? 11 al 15. Mateo 28, del 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Hermanos, esta gente compró a esas personas. Y estas personas por dinero no les importó poner en riesgo su vida, porque en aquel tiempo el ejército romano, si cometía un error, eran asesinados. Pero ellos prefirieron el dinero, el cohecho, que inclusive sus propias vidas. Aquí ya no sabemos qué fue lo que le pasó a esas gentes, pero ese dicho se divulgó y tomó fuerza, y dice que hasta nuestros días, y todavía sigue teniendo mucho efecto hasta nuestros días. Tan es así que el mundo niega la resurrección de Cristo. Hay quienes lo hacen abiertamente y hay quienes no, pero con los hechos lo niegan. Entonces vimos que lo quisieron tapar, hermanos. Sin embargo, es de Dios. Esto no puede ser cubierto, esto no puede ser aniquilado. Lo dijo Gamaliel, si es de Dios permanecerá. Y son aproximadamente 2000 años de la muerte del Señor, y todavía estamos aquí, hermanos. Todavía aquí está su iglesia, sus creyentes. El Señor sigue edificando a su iglesia. Sigue llegando los escogidos, hermanos. Casi 2000 años. ¿Eso no te da la certeza de que Cristo resucitó? Amén. ¿Y por qué era necesario que el Señor resucitara? ¿Para qué era necesario? ¿Para qué era necesario? ¿Sabemos para qué era necesario que el Señor resucitara? Eso nos lo dice Lucas 24.
Vamos a Lucas 24. Lucas 24, el 44 al 48. ¿Ya lo tenemos? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase, hermanos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Para qué fue Cristo a la cruz? ¿Para qué resucitó, hermanos? ¿Para qué fue toda su obra y para qué resucitó? Para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice el Señor: y vosotros, todos nosotros, son testigos de todas estas cosas. Por eso es importante, hermanos, y perdón que recalque tanto en esto, pero si tú eres de los que no hablas nunca de Cristo, lo más seguro es que no hayas ni tú resucitado, ni te haya traído a vida, ni que creas que Cristo ha resucitado. Dice la Escritura que el que conoce al Señor no puede callar. Y tienes esa necesidad de expresar quién es tu Salvador, quién es tu Redentor, cuál es su obra. ¿Predicamos al Señor? ¿Lo predicamos todos los días? ¿Lo predicamos con nuestras vidas? Pero también lo predicamos con nuestras palabras. ¿Nuestros vecinos saben que somos cristianos? ¿Que tenemos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó de los muertos? ¿Sí lo saben? ¿Nuestros clientes lo saben? ¿Nuestros proveedores? Cosa más drástica, hermanos, nuestros hijos. Porque aquí estamos y hay niños allá arriba que les enseñan también la palabra. Pero cuando los escuchas hablar, de verdad que sí, es que mi papá no es cristiano. Mi papá le pega a mi mamá. Mi papá dice que mienta. Van a buscarlo y diles que no estoy. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que Cristo resucitó para esas personas? Cristo no ha resucitado, ni ellos mismos, ellos siguen muertos, hermano. ¿Por qué? Porque un cristiano afronta, hermanos. Dice la palabra que un cristiano no somos de los que retrocedemos, siempre adelante, siempre adelante. Si Cristo ya resucitó, nuestra vida da testimonio, y primeramente a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos. No quiere decir que no fallemos, estamos en esa lucha constante y caemos, pero también dice la Escritura que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Y debemos de vivir con esa convicción de que Cristo resucitó, Cristo está a la diestra del Padre, y Cristo nos está viendo, hermanos. Imagínense cuando vamos manejando aquí está el Señor, hermanos. Dice la Escritura que Él está en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando nosotros estamos predicando, estamos adorando al Señor. Es parte de la adoración del Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Entonces, si Él está aquí, debemos de escuchar con temor y temblor. Debemos de hablar, de predicar, de compartir con temblor y temor, porque el Señor te está escuchando. Debemos de poner atención. Por eso es bien importante, hermanos, que no nos durmamos. Entiendo que luego venimos cansados y nos gana, pero luego también los domingos, hermanos, los domingos cuando es a las 11 el culto y hay gente que se está durmiendo. Digo, esforcémonos por acostarnos un día temprano, y si no, me tomo un café bien cargado para estar, porque es una forma, es parte de la adoración al Señor, escuchar su palabra. Entonces, ¿para qué resucitó Cristo, hermanos? Para que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. No nos quedemos con eso. Dice: da de gracia lo que recibiste de gracia. Prediquemos a Cristo, hermanos, a toda criatura, en todo lugar. Busquemos la oportunidad. Yo sé que somos rechazados en todo momento para predicarlo. Cuando lo predicamos se burlan de nosotros, pero tenemos que predicarlo. Tenemos que tener ese anhelo porque el nombre de Cristo sea exaltado, hermanos. Y no importa el lugar, no importa el lugar, debes de declarárselo a todo mundo. Sí, soy cristiano. Y luego empiezan las burlas, hermano. Pero no importa, en el primer momento que tú puedas, métete y predícale, porque para eso resucitó Cristo, para que nosotros fuéramos sus testigos y testificáramos acerca de lo que hemos visto y oído, hermanos. ¿Y qué hemos visto y qué hemos oído? Que Dios se encarnó, que Dios vivió una vida perfecta, que Dios murió, padeció, fue sepultado y que resucitó al tercer día.
Eso es lo que hemos visto y hemos testificado. Tenemos que hablar acerca de la obra de Cristo, hermano. De eso se trata la Escritura. De eso se trata toda la Escritura. ¿Has leído la Escritura por lo menos una vez? ¿Eres cristiano? ¿Tienes más de 2 años y no has leído la Escritura, hermano? ¿Cómo te dices cristiano? ¿De qué verdad me hablas? ¿Cómo dices que conoces? Porque dice Cristo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué libertad? Si no sabes ni siquiera de qué libertad te está hablando. ¿Conoces la Escritura? México tiene un índice de lectura bajísimo, bajísimo. Es uno de los peores países hasta abajo. Creo que es el primer lugar, pero en falta de lectura. Y cuesta trabajo, hermano, no tenemos el hábito. Pero cuando tú le pides al Señor que te fortalezca y que lo hagas, Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace por ti. Aquí ha habido testimonios, y lo he comentado otras veces. Conozco una hermana que no sabía ni leer. Y no sabe leer bien. No sabe leer bien. Pero el Señor le dio la gracia y ella ya ha leído más de una vez la Escritura, hermanos. Y ves su vida y hay fruto en su vida. Y ves cómo el Señor la sustentó. Entonces, hablemos de Cristo, hermanos. Eso para eso Él murió. Para eso Él se hizo carne. Para eso Él vivió una vida perfecta. Para eso Él murió y para eso Él resucitó. ¿Para qué? Porque dice la palabra, no sabemos si el que está a mi lado es uno de los escogidos. ¿Y cómo van a creer si no les hablamos de ellos? De la resurrección de Cristo, que a través de su resurrección nosotros vamos a poder ser levantados, ¿sí? Entonces por eso era necesario que se predicara en su nombre. Primeramente ya resucitó. Nosotros somos testigos de su resurrección. Hemos visto su resurrección, hermanos. Y no hablo de que la hayamos visto físicamente, pero sí la vimos espiritualmente. Sí podemos entender lo que éramos y lo que ahora somos. Y a lo mejor yo no soy lo que quisiera ser, eso sí estoy bien consciente, no soy lo que quisiera ser, pero ya no soy lo que era antes. De verdad, hermanos, hay un cambio. O sea, cuando tú ves cómo el Señor obra en tu vida, es cuando tú dices, es que, Señor, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin ti? Y es cuando dices, ¿por qué no me alcanzaste antes? Pero yo sé que Dios tenía un plan. Y todo aquello que yo viví, ahora es usado para la gloria de Dios, hermanos. Entonces tenemos que ir con esa convicción y tenemos que predicar el Evangelio, que tenemos que predicar a Cristo crucificado y resucitado, hermanos, crucificado entre los muertos. El Padre lo levantó. ¿Y por qué lo resucitó? Porque fue acepto ese sacrificio, fue acepto el sacrificio de Cristo. Dijo el Padre, con esto cumples mi demanda, y todos aquellos que creyeron y que van a creer en ti son declarados inocentes. Todos aquellos pecados que estaban en mi lista, imagínense, ya hablábamos de desde que tenemos razón, uso de razón desde bebés, estábamos llenando un acta de decretos de pecados y pecados y pecados y pecados, y cuando fuimos más fuertes, pecados más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hermano. No sé hasta dónde te haya alcanzado a ti el Señor, pero yo hice unas barbaridades, y que ¿sabes qué? Las veía normales. ¿Por qué? Porque todos los hacen. Si todos lo hacen, pues está bien. Sin embargo, el Señor cuando me muestra me dice, no está bien. Tú eres un vil pecador y estás condenado. Sin mí estás ciego, desnudo y estás condenado. Y cuando puedo ver eso y digo, Señor, ¿qué haré? Ve a Cristo. Él es tu salvación. Si tú crees en Él, tus pecados te son perdonados. Y toda esa acta de decretos que estaba en contra mía, que todos los días traía yo cargando y que estaba acumulando ira para el día de la ira santa de Dios, fueron quitados y fueron cargados en Cristo, ahí en la cruz. Y ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, el Padre lo recibe, por eso lo levanta. Por eso lo levantó, por eso lo resucitó, porque fue acepto, porque su vida perfecta de Cristo nos es imputada, porque ese sacrificio, ahí todos mis pecados, los pecados que Ángel cometió antes, que comete ahorita y que cometerá después, el tiempo que el Señor me deje vivir, fueron clavados en esa cruz, hermanos. Entonces debemos de estar predicando a Cristo. Ese es el motivo de nuestro existir, predicar a Cristo en todo lugar. ¿Cuántos veíamos en el estudio bíblico de los lunes? ¿Cuántos realmente ya vendimos lo que teníamos? Y no estoy hablando de literalmente, hermanos, que igual si el Señor te lo demanda, lo tienes que hacer. Si te demanda literalmente que vendas todas tus posesiones, lo tienes que hacer. Porque también allá afuera hay mucha gente que engaña y que deja pobres a mucha gente. Pero ¿saben por qué caen? Porque no leen las Escrituras, porque no meditan en Dios, porque no hay una comunión con el Señor, y luego caen, ¿sí? Y les ofrecen las perlas de la vida y lo único que hacen es robarle. Pero si el Señor te lo puede demandar, y te lo puede demandar, hermanos, y debes de estar preparado, y si el Señor te lo demanda, lo tienes que hacer.
pero hablo espiritualmente. ¿Cuántas de las cosas o cuánto de lo que teníamos realmente ya lo vendimos y ahora lo único que nos mueve es el Señor? Por ejemplo, hablemos de la música, hablemos del baile, hablemos de la bebida, hablemos del cigarro, porque hay cristianos que aún toman, hermanos, hay cristianos que aún bailan, hay cristianos que aún van a conciertos. Hermano, ¿cuánto ya vendiste? ¿Cuánto ya vendiste de todo aquello que te llenaba en el mundo? Porque al final eso no te saciaba, eso no te saciaba. Yo vivía vacío, a mí me gustaba todo eso. Sin embargo, cuando vengo a Cristo, veo que todo eso es vano. Hay que venderlo, hermanos. Y no en nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Pero si se lo pedimos al Señor, Él lo va a hacer. Él lo hace por nosotros. ¿Para qué? Para vivir una vida delante de Dios agradable. Para realmente estar conscientes de que Cristo resucitó de los muertos y que Él vive y Él me ve. Y yo quiero agradarle. Quiero agradarle, quiero amarle como Él se merece, como Él es digno de ser agradado. Ahora, un testigo no puede dudar de su resurrección, hermanos. No puede dudar. Debe de estar seguro de que su Redentor vive. Que el Señor no es un Dios de muertos, hermanos. Es un Dios de vivos. ¿Sí? Él está vivo y Él vive para los vivos. Nosotros ya éramos muertos, ahora ya vivimos espiritualmente. Tuvo un encuentro personal con Dios. Le mostró su pecado, le mostró su condición y vino el arrepentimiento. Pero ese es un don de Dios. Y así es como nosotros vimos a la resurrección de Cristo. Podemos ver toda la obra. Ahora, en un principio no podemos entender todo, y aún en el caminar tampoco lo vamos a poder entender, hermanos. Pero lo único que yo les puedo decir, el día que el Señor me alcanzó, es que yo tuve una necesidad de buscarlo cada vez más. Ahí, en el lugar que yo conocí al Señor, no nos incitaban a leer la Escritura, no nos decían que leyéramos. Nada más llegaban y agarraban un texto, 2, 3 textos, y eso sí, el profeta, que era profeta, llevaba al público así, miren, hermanos, y ustedes veían al público a media predicación, pero así súper emocionados, y después tenía una habilidad, era un orador profesional esa persona. Nos llevaba hasta arriba y después, ya cuando iba a acabar el culto, hacia abajo. ¿Y cómo cree que salía toda la congregación, hermanos? Así, tranquilitos, bien contentos. Obviamente ya habían dado su diezmo, ya habían dado sus pactos y salían tranquilitos. Eso sí, les preguntabas, oye, estuvo buenísima la predicación. Oye, ¿y de qué trató el tema? Pues no sé, pero estuvo buenísima. Imagínense, hermanos, y de ahí el Señor nos rescató. Ahora, Dios usa todas sus cosas para su obra, ¿eh? Dios utiliza todas las cosas que están aquí para su obra. Y a mí fue de bendición porque a través de esa persona el Señor me habló con un texto, Apocalipsis 3:17 me parece que es. Me habló y me dijo, tú eres esto y esto y esto, y sin mí no tienes oportunidad. Y ahí nació esa necesidad de escuchar al Señor, de ver, de conocerlo, de escudriñar, de ver, oye, ¿cómo sé si esto es lo que me dice esto? Y empecé yo con la lectura, hermanos. Fue muy difícil y ha sido muy difícil y seguirá siendo muy difícil, yo lo sé, pero Cristo es el que hace la obra. Entonces, esforcémonos en esa parte, hermanos, en creer realmente que nuestro Señor vive, para que vivamos para Él. Si el Señor vive, nosotros ya no somos dueños de nuestra vida. Cristo es dueño de nuestras vidas, nosotros somos sus esclavos, somos sus siervos. Esforcémonos en vivir para Él, hermanos. Vamos a Romanos 4:23. ¿Para qué resucitó Cristo? Romanos 4:23. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice la palabra del Señor. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nosotros, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación, hermanos. ¿Para qué fue Cristo levantado, hermanos? Para justificarnos. ¿Sí entendemos la palabra justificación? Fuimos declarados inocentes a través de su vida, de su obra, a través de su obra de la cruz, a través de su sangre preciosa. Cuando Él derramó su sangre, fue el pago
por todos nuestros pecados. Él resucitó para que nosotros fuésemos justificados. Hermanos, por eso yo les hablaba y les decía en un principio que no hay un evento, no hay un suceso más grande, y no por quitarle a los otros sucesos que también son importantes peso, pero si no ese acto, la resurrección no fuera, toda su obra de Cristo no hubiera sido agradable a Dios, no lo hubiera levantado, no lo hubiera resucitado. Por eso digo que el mayor evento, el más importante que tiene la humanidad y que tiene que compartir y que tiene que ser testigo y que tiene que proclamar y que tiene que vivir para Él, es la resurrección de Cristo, hermanos. Obviamente toda su obra, porque todo es importante, pero la resurrección de Cristo fue el acuse de recibo que hoy tenemos nosotros la seguridad de que el Padre lo levantó y fue agradable, que lo fue recibido, su sacrificio fue recibido y que ahora yo soy inocente. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo te damos las gracias, mi Señor. Lo único que podemos hacer es darte las gracias en todo y por todo, Padre. Gracias por tu vida perfecta, gracias por tu sacrificio, Señor, gracias por tu sangre derramada, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, mi Señor. Gracias por todo lo que hiciste en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, mi Señor, que esta predicación caiga en buena tierra, mi Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que tu palabra quede y penetre en nuestros corazones, así como esa espada de doble filo, mi Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que tu resurrección es el acto que nos confirma a nosotros como creyentes, que toda tu obra fue y satisfizo al Dios, al Padre, a tu Padre, mi Señor, y ahora a nuestro Padre, mi Señor, y que ahora nosotros por toda tu obra y por tu resurrección hemos sido declarados inocentes, mi Señor, y que ahora nosotros estaremos contigo en la eternidad, mi Señor, cuando ya sea que tú vengas, Padre Cristo, cuando tú vengas o tú nos cierres los ojos, mi Señor, nosotros estamos con esa seguridad de que sabremos que estaremos contigo, mi Señor, en la eternidad, mi Señor, porque tú lo prometiste, que donde tú ibas había muchas moradas y que nos ibas a preparar el camino. Gracias, mi Señor, gracias en el nombre de Cristo, amén. Aleluya. ¿A cuántos nos habló el Señor, hermano? ¿Cuántos ahora podemos ver su resurrección, mi hermano? ¿Cuántos hemos resucitado juntamente con Cristo, mi hermano? Aleluya. Y sabemos, mi hermano, que todo esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, mi hermano. Ha sido dado por misericordia y por gracia. Vamos a agradecerle, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Dígala así. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Y dígale, no tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Y a mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura
mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Señor, dígale, quiero alcanzar